Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Sri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre el capítulo número 10 de la Bhagavad Gita, titulado La opulencia del absoluto. Los últimos versos que habíamos leído nos daban la prueba fehaciente, o sea, la prueba veraz sobre cuándo es que una persona en verdad tiene fe en Dios. Cuándo es que una persona ha comprendido y ha aceptado apropiadamente lo que dicen las escrituras sobre Dios y no simplemente se ha dedicado a un estudio teórico de dichas escrituras. O sea, ¿y cuáles son las señales de esa verdadera fe? Los versos decían lo siguiente: aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místico mío, se dedica al servicio devocional puro. De eso no hay ninguna duda. El siguiente verso decía: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Quiere decir que la señal inequívoca de que uno ha desarrollado fe plena y perfecta sobre aquello que dicen las escrituras sobre el Señor Supremo es que uno sin duda se determina a comenzar el sendero del servicio devocional. Si una persona habla sobre Dios, si una persona explica sobre Dios, si una persona debate sobre Dios, si una persona se expresa como religiosa o cristiana o musulmana o lo que sea, o un Vaishnava o lo que sea, y esta persona en su vida no está manifestando un interés progresivo y una transformación progresiva en virtud del desarrollo del servicio devocional, o sea, ir convirtiendo su vida en servicio devocional amoroso, consciente hacia el Señor Supremo, entonces se puede entender que esta persona no tiene una fe bien establecida y todo lo que está diciendo acerca del Señor Supremo o todo lo que está estudiando es simplemente una cuestión filosófica. O sea, entonces el servicio devocional, la disposición creciente y favorable hacia aprender y desarrollar servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios es la prueba, la única prueba correcta, completa y sincera de que una persona en verdad ha aceptado la existencia y la potencia plena del Señor Supremo. Pero también vamos a ver que hay un elemento que impide constantemente que una persona acepte eso. O sea, la fe tiene un gran enemigo. Ya Krishna lo describió en el propio Bhagavad Gita, en el propio capítulo 2, verso 44. Denme un momento para buscarlo. Capítulo 2, verso 44. 45 y estamos en el verso 44. En el verso 44 el Señor dice: en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a las opulencias materiales, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. O sea, en ese verso 44, capítulo 2 del Bhagavad Gita, el propio Señor dice que, sin embargo, cuando una criatura está demasiado apegada al goce de los sentidos, más de la cuenta, cuando está demasiado apegada a las posesiones, o sea, más de la cuenta, más de lo saludable, más del promedio, entonces en esa persona, como está confundida y engañada por esas cosas, no se presenta
la decisión determinada de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Esa persona no va a poder desarrollar esa intención en su corazón y tampoco va a poder desarrollar fe, porque todas sus energías están en función del disfrute material, así que no tiene disposición ni tiempo para abrir su corazón a las palabras que hablan sobre Dios. Por eso vamos a ver que muchas veces muchas personas comienzan a buscar a Dios una vez han tenido grandes fracasos o grandes sufrimientos o grandes frustraciones en sus planes, sueños o vida material. O sea, vamos a ver que dentro de los 4 tipos de personas que Krishna describe en el Bhagavad Gita que comienzan a prestarle servicio devocional están los afligidos. O sea, todo me fue muy mal, llegó una etapa en mi vida en que me fue muy mal en el mundo material, mis planes se desbarataron, se frustraron, sufrí mucho, pasé por muchas cosas de diferentes tipos, diferentes sufrimientos, hasta que, por decirlo así, me cansé, me desilusioné, me lastimé demasiado con la experiencia material y entonces quiero salir de ella. Quiero buscar otro modo de encaminarme en la vida. Esto quiere decir que cuando desarrollamos o estamos inmersos en un estilo de vida completamente marcado por los elementos materiales, los pensamientos materiales, sentimientos materiales, emociones materiales, conceptos materiales, todo en relación a lo material, entonces es prácticamente imposible que podamos sentir atracción por el Señor Supremo, ni por las cosas que hablen del Señor Supremo, ni por aquellas personas que sean devotas del Señor Supremo. Por eso el proceso de conciencia de Krishna es un proceso que exige necesariamente transformación de conciencia. Porque a no ser que primero se vaya transformando nuestro estado de conciencia, nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, no se podrá acceder al plano de conciencia de Cristo. Por eso el proceso de purificación precede al plano de amor por Dios. No se puede sentir amor genuino o verdadero por Dios y mucho menos amor puro, a no ser que se complete y se progrese o se progrese y se complete el proceso de purificación de nuestro enredo material. Este proceso de purificación no significa un proceso externo donde lo dejo todo, lo abandono todo, renuncio a todo, porque vamos a ver que Krishna también explica que tanto aquel que está demasiado apegado como aquel que es falsamente renunciado, ninguno de los dos puede ofrecerle servicio devocional o sentir el deseo de ofrecerle servicio devocional. Este proceso de purificación significa que me voy liberando de todas aquellas cadenas, ataduras, muros que yo mismo he ido desarrollando en relación con la realidad material de la vida, ya sea la que está afuera como la que está en mi mente, que es el reflejo de la que está afuera, pero un poco acomodada según mis propios deseos, sentimientos y experiencias anteriores. Purificación significa eso. O sea, usted puede mantenerse, porque tiene que hacerlo por diferentes razones, en las mismas condiciones de vida. Quizás usted lleva una vida próspera económicamente, financieramente, y desde allí usted puede purificarse. Y esa purificación no significa que usted necesariamente abandone esas condiciones. Significa que simplemente si existe una dependencia en su corazón hacia esas condiciones, es esa dependencia la que se purifica. Usted se queda completamente libre y puede disfrutar perfectamente o aprovechar de manera sabia esas facilidades, porque ahora usted ha quedado libre. Y es esa purificación la que te permite entonces poder dedicar tu corazón, tu mente y tu inteligencia a lo relacionado del avance espiritual, mientras sigues ocupándote en cosas que siguen manteniendo ese estado de prosperidad, mientras que Dios quiera, y siempre ahora aprovechándolo para avanzar espiritualmente y en actividades también que te hagan una mejor persona. O sea, tú vas a ese beneficio que estás recibiendo financiero, tú vas a aprender cada vez más a cómo aprovecharlo en tu avance espiritual. Antes lo aprovechabas quizás solamente para el disfrute de tus sentidos
o de las personas más cercanas, pero entonces ahora, en virtud de tu purificación, le vas a dar un uso diferente. Sigues usándolo para tus necesidades básicas, las de tus familiares, etcétera, etcétera, amigos necesitados, pero también va a tener en tu mente una directriz dirigida a cómo utilizarlo de modo que sirva para mi avance espiritual. Entonces, purificación es un concepto completamente interno, aunque evidentemente se va a manifestar externamente, porque cuando usted va transformando su mente, su modo de vivir externo, su conducta, etcétera, etcétera, también se va transformando. Por eso también existen diferentes patrones o regulaciones que apuntan hacia la purificación, porque son conductas que si usted las va aplicando diariamente, van despertando en usted un deseo de transformar su vida. Pero esas conductas por sí mismas no son capaces de purificarlo a usted. O sea, esas conductas tienen como finalidad ir despertando un deseo, una disposición más favorable hacia transformar su vida. Vamos al mundo de las asanas, por ejemplo. Las asanas surgieron de la observación inteligente de determinados sabios hacia la realidad mecánica o física en esta existencia material. Las asanas no son un invento fisiológico, no son un invento médico, no son nada de eso. Es simplemente el resultado de la observación científica detenida y del establecimiento de relaciones que existen en este mundo material. Si usted, por ejemplo, se comienza a auto-observar a usted misma cada día de su vida, usted puede hacer las simples observaciones. Observe en un momento determinado cuando usted esté preocupada. Observe en otro momento determinado cuando usted esté triste. Observe en otro momento cuando usted esté ansiosa. Y observe en otro momento cuando usted esté con genio, con ira. Y observe cómo usted se para, o sea, cómo permanece en pie, en qué postura o en qué postura usted se sienta. Para que usted se dé cuenta que en esos 4 estados diferentes, usted va a sentarse de 4 modos diferentes. O usted va a estar en pie de 4 modos diferentes o va a caminar de 4 maneras diferentes. Porque cada estado de vida emocional, sentimental, experiencia en este mundo está asociado a una postura específica, desarrollada también por usted. Entonces se va a establecer un lazo entre esa postura o expresión mecánica corporal y el estado interno de su mente. Entonces los sabios observaron eso. Perfecto. Entonces dijeron, bueno, si la postura, si la forma de realizar algo viene o está condicionada por el estado mental de esa persona, entonces hay un vínculo estrecho. Y eso quiere decir que también se puede virar al revés el proceso. A través del cambio o modificación regulada y progresiva y disciplinada y con conocimiento de la postura, se puede modificar el estado mental de la persona. Una persona un poco, por ejemplo, que esté triste, que esté un poco desanimada, pero ya se sabe, ya alguien estudió o esa misma persona estudió cómo es que ella, por ejemplo, se sienta o en qué postura pone su cuerpo cuando está alegre y optimista. Entonces esa persona, ¿qué hace? O sea, la instructora de esa persona o esa persona misma, si es consciente de ello, comienza a asumir físicamente la postura que asume cuando naturalmente está optimista, o cuando está alegre o cuando está llena de buenas ideas. O sea, comienza a poner esa postura. Al principio le va a ser difícil porque su estado interno lo va a empujar o la va a empujar a una postura diferente que esté asociada con la tristeza y la depresión, pero ella va a imponer la postura física que está asociada con la alegría, el optimismo, el deseo de avanzar. Y si logra hoy, por la mañana, por la tarde, por el atardecer, mañana vuelve otra vez a hacer
O sea, una sadhana, por decirlo así, transitoria o temporal, con esa postura, un modo de respiración que ella emplea cuando está alegre, y logra permanecer así y logra hacer esa práctica de manera regulada y diaria, entonces su estado mental no va a tener más remedio que a su debido tiempo integrarse a esta postura. O sea, esta postura va a estar incitando un estado mental diferente, pero su viejo estado mental va a estar oponiéndose a ese nuevo estado. La postura va a incitar el estado diferente, el estado viejo mental va a estar oponiéndose. Y en esa disyuntiva de oposición van a estar hasta que salga victoriosa aquella que más permanezca. O sea, si la persona es capaz de hacer eso diariamente, ahí con calma, con paciencia, sin fijarse en los resultados, ay, que esto no funciona, que sigo triste, que sigo preocupada, no. La persona simplemente tiene que hacer su práctica, tiene que seguir la indicación. Si ella sigue cultivando la indicación, entonces terminará por obtener la victoria, porque esa postura que está asumiendo va a terminar por ganar fortaleza sobre el viejo estado mental. Entonces se trata, pero la trampa está en fijarse en el resultado. Si usted está pendiente del resultado, a ver si está funcionando o no, a ver si su preocupación, si su tristeza bajó o no bajó, usted nunca podrá escapar de ese estado mental, porque usted misma se está encargando de estar pendiente de ese estado mental. Y allí donde coloquemos nuestra atención de manera consciente o no consciente, allí quedaremos atrapados y encarcelados. Y después se pondrá una etiqueta en nuestra mente. La etiqueta será: estoy deprimido, estoy triste, estoy no sé qué y estoy no sé cuándo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted se ha fijado tanto en ese estado de existencia que está viviendo en ese momento, que lo ha tomado como su realidad y por tanto lo ha convertido en una realidad defendible. O sea, su mente subconsciente va a querer permanecer en ese nuevo estado. Entonces así es como surgieron las asanas. O sea, las asanas no es más que eso, el resultado de una observación consciente mecánica de cómo funciona el cuerpo físico en relación a la mente. Entonces, ¿cómo yo puedo usar eso de manera inteligente? De manera inteligente. Por ejemplo, vamos a buscar o vamos a ver una persona deprimida, lleva días así, ya cada vez hace menos cosas, ya casi ni se baña, no tiene apetito, está encerrada en su cuarto, no abre las ventanas porque la luz le molesta, la bulla le molesta, no quiere conversar con nadie, si conversa con alguien es a un ritmo muy lento, con un ritmo así muy grisáceo, no se preocupa ni de mirarse en el espejo, y está allí, y si acaso escucha música, es música también que tiende a ser deprimente. O sea, todos, si observamos todos los elementos que se van a ir acercando a su vida y que van a ir siendo cada vez más, vamos a ver que esos elementos van a estar en concordancia con ese estado mental. O sea, esos elementos lo único que van a hacer es fortalecer o reforzar ese estado mental. Y paradójicamente se supone que la persona está intentando salir de ese estado mental. Fíjense qué contradicción. Ella quiere supuestamente salir de ese estado mental, pero sin embargo todas las conductas que está siguiendo de manera automática son conductas que van a contribuir a que se refuerce ese estado mental. ¿Por qué? Porque ese estado mental va a hacer todo lo posible por mantenerse vivo, o sea, por ser el rey en su existencia. Sin embargo, si esa persona casi nunca lo logra, la persona en sí misma, pero hay personas que sí lo logran, u otra persona ha observado, fue observadora con respecto a la vida de esta persona que está ahora deprimida y sabe qué música esa persona escuchaba cuando estaba alegre, qué actividades hacía, qué ropa se ponía, a qué hora se bañaba, qué solía comer, a qué hora comía, y poco a poco va insertando de manera progresiva o va reinsertando estos elementos de manera progresiva, de nuevo, primero a la fuerza por rutina disciplinaria y después se va haciendo un hábito. En aquella persona que está deprimida, entonces se va a iniciar un conflicto entre lo nuevo que induce
a salir de la depresión y lo viejo que induce a quedarse en depresión. Pero si se mantiene esta nueva norma con regularidad, las indicaciones se mantienen regularmente, aunque no sientas deseos de hacerla, las sigues haciendo y las sigues haciendo. Y te levantas y no tienes deseo, pero te levantan porque te dices son las 7 de la mañana, tienes que bañarte porque forma parte de la práctica que te indicaron para salir de eso que estás pasando. Y después que te bañes tienes que ponerte una ropa, si es posible, clara o blanca, porque no sé, porque esa era la ropa que tú solías ponerte cuando estabas alegre. Entonces, o sea, cuando van integrando eso y eso se hace de manera regular, entonces va a llegar un momento en que el estado contrario a la depresión va a ir ganando fortaleza y va a terminar venciendo al viejo estado de la depresión, y a su debido tiempo esta persona irá viendo los resultados. Pero si en los primeros días de ir implicando o aplicando las indicaciones, esta persona simplemente está pendiente de sí misma, todavía sigo triste, todavía sigo preocupada, todavía sigo deprimida, todavía sigo sin ánimo, me siento floja, ahorita me sentí un poquito mejor, pero ya estoy de nuevo así en el piso, estoy acostada, ya la vida no tiene sentido. O sea, si sigue mirando constantemente su estado para ver si ya ha cambiado algo o no ha cambiado algo, para ver si la sadhana o la práctica o la recomendación que le hicieron sirve o no sirve, entonces nunca va a salir de su estado. Karma yoga, o sea, esa persona no debe poner sus ojos en el estado, en el fruto, si ocurre o no ocurre, porque eso es una trampa. Tiene que poner sus ojos en el proceso. El proceso es tal, yo voy a poner mis ojos en el proceso. Yo no voy a preocuparme por si el estado cambia o no cambia, si sigo o no sigo preocupada, si sigo o no sigo ansiosa, si sigo o no sigo estresada. No, yo no voy a ocuparme de eso porque esa es la trampa que siempre he seguido y la que me ha hundido cada vez más en el estado lamentable del cual quiero salir. Yo voy a comenzar a partir de hoy en mi vida a preocuparme por el proceso y no por el resultado. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que el conocimiento indica que es lo mejor en ese caso? Tal cosa, enfócate en eso. El resultado no sabemos cuándo llegará. Ahora, luego, mañana, pasado, porque eso depende de varios factores, de cómo tú sigas la orientación, de tu tipo de personalidad, del tiempo que lleves en ese estado, de la recurrencia del mismo, etcétera, etcétera. Por tanto, el resultado no es cuestión tuya. La cuestión tuya es confiar en el proceso y dedicarte al cultivo, dedicarte a esa práctica, dedicarte a seguir la orientación de manera disciplinada. Y disciplinada significa, aunque no tengas deseo. Por ejemplo, yo no soy muy dado, nunca he sido muy dado a beber agua con frecuencia. Por eso tengo algunas piedras en el riñón. Pero desde que me di cuenta de eso, entonces por disciplina busqué un mecanismo. O sea, en mi teléfono puse una alarma para que cada 1 hora sonara y me dijera, bebe agua, bebe agua. O sea, yo me grabé a mí mismo con mi voz en una frase que dice beber agua. Y la puse como timbre de la alarma específica que suena cada 1 hora. Quiere decir que cada 1 hora mi teléfono dice beber agua, beber agua. Y entonces yo me acuerdo y automáticamente dejo lo que estoy haciendo, me levanto y consumo agua si está a mi alcance, que casi siempre trato de andar con un frasco de agua. O sea, disciplinadamente, no es por gusto, no es por placer. No es por placer que la tomo, pero sé que debo hacerla, entonces busqué un mecanismo para hacerlo. El resultado no me fijo en él, yo sé que debo tomar agua frecuentemente, entonces lo único que tengo que hacer, Entonces esa es la cuestión, esa es la sadhana. Ahora, si eso mismo yo lo aplico al servicio devocional, pasa lo mismo. Si mi estilo de vida está conformado por actividades, pensamientos, compañías, palabras, frases, intercambios, alimentos, qué sé yo, que todos tributan a quedar cada vez más enredado en los temas y asuntos materiales, entonces yo cada vez voy a estar más lejos del deseo de experimentar, sentir y servir a Dios. Porque mi propio estilo de vida está ocupándose de solidificar en mí la conciencia del apego y el enredo material. La sadhana bhakti entonces significa
que yo vaya incluyendo en mi vida de manera progresiva, organizada y bien orientada, o sea, bajo una guía, una serie de acciones, una serie de prácticas progresivas que vayan introduciendo elementos que están relacionados al despertar espiritual y no al enredo material. Estos elementos al principio no se van ni a ver, porque entre tanta maleza material, mis elementos materiales lo van a esconder y aplastar, pero yo lo voy a hacer y lo voy a hacer y mañana y pasado por disciplina, y no tengo deseo pero lo voy a hacer, y no tengo fe pero lo voy a hacer, y no tengo buenas compañías pero lo voy a hacer, y no tengo pero lo voy a continuar haciendo, y así el mes que viene y todo. O sea, si yo me ocupo en seguir la indicación a su debido tiempo, esos elementos van a ir alcanzando la fortaleza necesaria para establecerse y mostrar en un área pequeña de mi vida un cambio o una determinada iluminación. O sea, es un proceso, pero yo tengo que seguirlo, y así es como funciona. Así es como funciona. Todo el proceso de Sadhana Bhakti no son más que actividades, regulaciones o lecturas o determinadas cosas que el maestro haya indicado, que están relacionadas a el Señor Supremo. O sea, que me llevan a pensar en Dios, que me llevan a hacer eso porque, bueno, voy a leer sobre Dios, porque voy a cantar sobre Dios, porque voy a ofrecer esto a Dios. O sea, todo es para llevarte a pensar en Dios. Y esa es la cuestión, pero debes comprenderlo. Tú tienes que comprender eso. Tú tienes que ser capaz de comprender que aquello que más tú ejercites será aquello en lo que más tú te fortalezcas. Si tú sigues ejercitando determinadas condiciones de vida, determinados pensamientos, decisiones, conductas, palabras, intercambios, relaciones, etcétera, 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 que te atrapan cada vez más, que te hacen cada vez más dependiente de ellas mismas, que te hacen cada vez más ignorante, que te hacen cada vez más enredada, entonces tú vas a estar simplemente más dependiente, más ignorante, más enredada, más ansiosa, más temerosa, más incertidumbre, más en estrés, y todas las palabras esas que tú le quieras poner. El día que tú te des cuenta de eso por ti misma, por eso es necesario la experiencia personal. Tú tienes que observar tu vida, observar la vida, observar cómo tú te funcionas. Tú tienes que ver si lo que las escrituras dicen es verdad en tu propia vida. Tú tienes que verlo por ti mismo. El día que tú te des cuenta de que ese mecanismo funciona así y tú quieras ser feliz, quieras ser libre, quieras estar en bienestar, quieres ser independiente desde el punto de vista de decidir cómo sentirte y cómo no sentirte, entonces tú vas a comenzar a buscar elementos diferentes que puedas ir introduciendo en tu vida y que puedan dirigir tu existencia en un sentido diferente, el sentido hacia lo que tú buscas, el sentido de la liberación, el sentido de la independencia, el sentido del equilibrio, el sentido de la ecuanimidad, el sentido del amor pleno y desinteresado, de lo que tú busques. Tú no puedes aspirar a obtener algo en tu vida y al mismo tiempo ir llevando un estilo de vida que sea contrario a ese algo que tú estás aspirando. Una vez había un hombre, escucha, porque es un caso real y es un caso práctico que cualquiera puede entender. Una vez había un hombre que estaba buscando un centro de espiritualidad en la India, un centro de yoga o algo así. Esto fue real, pero este hombre era extranjero, era la primera vez que estaba. Y cuando llegó al pueblo donde le dijeron que estaba ese lugar ubicado, él estaba completamente extraviado. Y entonces había un chico adolescente y él le preguntó al chico qué distancia faltaba para él llegar a tal lugar, y le dijo el nombre de tal lugar. O sea, imagínense, el hombre estaba en una calle, en un camino, caminando en una dirección, ¿verdad? Y entonces le pregunta a alguien. Entonces el chico hace así y lo miró y le dijo, bueno, usted debe saber que ese centro que usted busca está a, y le dijo miles de kilómetros, o sea, miles de kilómetros. Y el hombre hizo así y le dijo, pero no puede ser,
yo pienso que no esté tan lejos porque es en este pueblo, me dijeron, y es verdad que está tan lejos. Y le digo, bueno, sí, si sigues en esa dirección por la que estás caminando, está a esa cantidad de kilómetros. Sin embargo, si das la media vuelta y coges hacia esta dirección, está solamente a 3 kilómetros. Si usted coge el camino opuesto a donde está la meta a la cual usted va buscando, la meta va a estar cada vez más lejos en vez de estar cada vez más cerca. Pero si usted coge el camino adecuado, la meta va a estar cada vez más cerca. Entonces es contraproducente. Usted se debe preguntar, por eso es importante tener claro mi propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cómo aspiro a vivir? Y este de vivir, hablo de internamente, de acuerdo a mi experiencia. Ya no hablo de externo, ¿no? Aunque lo puedo incluir, pero bueno, ¿cuál es mi propósito? Y la otra pregunta es, ¿todo lo que estoy haciendo en mi vida o el modo en que estoy afrontando mi vida me está tributando hacia ese propósito? Porque es probable que usted tenga un propósito, usted le pida a Dios un propósito, ay Señor, yo quiero vivir en paz, en tranquilidad, quiero tener amor por ti, quiero que mi familia esté tranquila, quiero liberarme de mis miedos, pero la forma en que usted está pensando, actuando y llevando su vida no ayuda a eso, sino es una forma que lo que hace es reforzar sus viejas programaciones mentales. Entonces usted está caminando en dirección contraria. Dios no va a cambiar su forma de vida en ese sentido. Dios va a hacer que usted se dé cuenta y usted desee cambiarla. Si usted no desea cambiarla, Él no se la va a cambiar, Él no va a violar su libre albedrío. Entonces, tienes que observarte e ir detectando cuáles son tus conductas, pensamientos, formas de pensar que no te están haciendo bien, que te están manteniendo en estados que no son estados favorables, que te están manteniendo en estados que están relacionados a tu vieja vida, a tu pasado, a cómo siempre ha funcionado. Y entonces, una vez tú los vayas encontrando, hay que irlos transformando e incluir en tu vida de poco en poco hábitos, pensamientos, cosas que respondan o tributen a la estimulación de estados diferentes, más cercanos a aquello que tú andas buscando. Entonces esto es importante recordarlo. Krishna dice que si te mantienes enredado en un estilo de vida como el que siempre has tenido internamente, entonces nunca vas a sentir verdadero deseo de relacionarte con Dios, ofrecer servicio a Dios. Te vas a quedar en la tradición, la mera tradición. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, esto. Ay, Dios mío, yo confío en ti cuando estás en un problema, cuando estás en no sé qué. Pero eso no es una relación amorosa y realista con Dios. Eso es un buscar a Dios como puerta de escape. Pero si quieres una relación con Dios, si quieres verdadera transformación en tu vida, tienes que llevar una relación no como puerta de escape, sino ir buscando una disposición real hacia esa relación e ir confiando en esa relación creciente e irte apartando de todo aquello que afecta el desarrollo sano de esa relación. Entonces acá, después que el Señor le dijo a Arjuna todo eso, o sea, la señal inequívoca de aquel que de verdad está creyendo en todo esto que se dice en las escrituras sobre mí, o sea, sobre Dios, lo que se dice en mis palabras, mi opulencia, aquel que de verdad confía en que todo eso es verdad, que yo soy la fuente de todo, que yo soy el que lo controla todo, que yo soy el que está al lado de todo el mundo, que estoy dentro y fuera de todo, ese que de verdad lo está creyendo y lo está comprendiendo, esa persona se quiere dedicar a mi servicio porque ha comprendido que yo soy lo más poderoso, hermoso, magnánimo, inteligente, sabio, lo que sea, bueno, lo máximo es Dios. O sea, y por tanto lo natural es que usted se entrega a eso, que usted se quiera asociar con ese tipo de persona, que usted quiera llenar su vida con la presencia de una persona tan maravillosa, que llene su vida de confianza, de alegría, de fe, de entrega, ¿verdad? Entonces, ese es el síntoma básico. Ahora, vamos a ver en el verso número 9, 10 y 11, pero hoy voy a leer el 9 nada más, que dice Krishna con respecto a ese tipo de persona que está confiada de que Dios existe, que está confiada de las cosas maravillosas de Dios, que está confiada de que todo lo que se dice en la escritura es verdad, que está confiada de que la relación con Dios es posible cultivarla, que está confiada en que ella es una fuente de bienestar, así que por tanto
todo el malestar o el sufrimiento que está experimentando internamente en sí, viene evidentemente de que se está viviendo o está pensando o está procesando información de un modo erróneo y deficiente. Entonces vamos a ver qué dice el Señor Supremo en este verso número 9. El Señor Supremo dice aquí, por favor, hay un micrófono encendido, Krishna Surya, tienes el micrófono activado, apágalo para que no se escuche el ruido. Ahí, perfecto, muchas gracias. El verso número 9 dice, los pensamientos de mis devotos, o sea, aquellos que están entregados al servicio devocional de Dios, a la relación con Dios. Eso es un devoto, y lo voy a repetir siempre, un devoto no es aquel que se viste de una forma, que profesa una fe, que sigue una doctrina específica, que usa tal símbolo en su cuerpo. Eso no es lo que da crédito de que alguien sea devoto, no. Un devoto significa aquel en el cual se están presentando todas las buenas cualidades progresivamente y que siente un amor creciente y una confianza creciente en la suprema personalidad de Dios. Eso es un devoto. No importa si no va a ningún tipo de religión, no importa si no va a un templo, no importa si va a uno, no importa si va a 5, no importa si vive en la montaña, en el llano, en la cueva, en el Tíbet, en los Himalayas o en las ruinas de Machu Picchu. No interesa. Lo que habla de que alguien es un devoto o no es sus cualidades que se van manifestando. La escritura dice que en el devoto se van manifestando todas las buenas cualidades de los semidioses. Un día vamos a hablar de eso. Eso no es poder, hablo de buenas cualidades. El devoto no quiere poder, quiere simplemente transformación en su vida. Entonces dice, los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Krishna da aquí cualidades muy sintetizadas de cómo es un devoto, de cómo funciona la vida de un devoto. Pero este es el devoto puro. Ninguno de nosotros lo somos, pero el desear serlo, el aspirar a llegar a una vida así, es una buena señal y es también un buen impulso para nuestra vida espiritual. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. O sea, el devoto puro siempre está pensando en Dios. En cualquier circunstancia, él siempre está pensando en Dios. Él no solo piensa en Dios en los momentos difíciles, piensa en Dios en los malos, piensa en Dios en los buenos, piensa en Dios en el trabajo, piensa en Dios en la escuela, piensa en Dios cuando duerme, piensa en Dios cuando se despierta, piensa constantemente, porque él sabe que allí donde está su mente, entonces va a ser su próximo estado de conciencia. Por tanto, se puede decir que el devoto puro siempre está en presencia de Dios. Siempre está en presencia de Dios, así que siempre está con la mente fija en Dios, a la vez que sigue con sus actividades. Después decía, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. El devoto puro ha llegado un momento en su vida en que ha determinado por conclusión propia, si el Señor Supremo es la fuente de todo, si Él lo controla todo, si Él es amoroso, si Él es generoso, si Él es misericordioso, si Él siempre está conmigo y yo puedo estar siempre con Él, pues voy allá. O sea, voy a dedicarme a su servicio porque a quién mejor podría yo servir. Porque incluso sirviéndolo a Él, todos mis seres queridos van a estar también protegidos por ese gran Señor. Entonces, desde cualquier punto de vista que usted lo quiera analizar, si lo analiza de manera imparcial, lúcida, inteligente, usted va a llegar a la conclusión que lo que más vale la pena en este mundo es dedicarse al amoroso servicio de Dios y al cultivo de la relación con Dios. No hay otra empresa, no hay otro negocio, no hay otra meta que sea superior a esa, porque en esa meta usted puede realizar cualquier otro tipo de meta porque el Señor es el dueño de todo. Quiere decir que incluso aquellos que sean materialistas, que busquen prosperidad material, que busquen avance, que busquen prosperidad en su familia, que busquen prosperidad en su salud o que busquen simplemente conocimiento, busquen lo que busquen, aún esos, si fueran inteligentes, se entregaran al servicio de Dios y a la relación con Dios, porque busquen lo que busquen, todo lo que estén buscando viene únicamente de Dios. Y si viene aparentemente de manos de otras entidades vivientes, es porque esas entidades Dios les ha permitido entonces que administren ese tipo de recursos. Pero es Dios, en última instancia, volvemos siempre a caer en Dios. Así que lo más inteligente en su debido momento es, por conclusión propia, uno decidir, wow,
vale la pena. Voy a dedicarme al 100% al servicio de ese maravilloso Señor. Después dice lo siguiente: y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí. O sea, los devotos puros del Señor, aquellos que aman a Dios, sienten un gran placer en entre ellos mismos compartirse preocupaciones, ideas, resultados de su fe, todo. En el néctar de la instrucción se dice que los devotos disfrutan intercambiando íntimamente sus cosas, problemas, sueños, dudas, se están iluminando constantemente entre sí. Por tanto, la asociación entre devotos es imprescindible e importante. De hecho, el ser humano, cuando tiene un problema o cuando quiere compartir algo, necesita compartirlo. Es bueno que tenga con quien compartirlo, pero el devoto prefiere que sea un devoto, porque así el enfoque va a ser un enfoque devocional y las palabras que va a escuchar van a ser palabras devocionales y no van a ser palabras simplemente de la concepción material. Entonces ellos siempre están locos por reunirse. No importa si la otra persona está en su tradición o no está en su tradición. Si la otra persona es un devoto genuino del Señor, una persona que ama sinceramente a Dios, usted aproveche y converse con ella, cuente con ella. No importa a qué doctrina pertenece. No, si es devoto de verdad, si su corazón ya ha sido purificado, usted aproveche la oportunidad. Eso de las diferencias doctrinales es una tontería de inmadurez. Pero el devoto puro ha barrido con toda frontera, con toda barrera. Él ha comprendido que no hay diferencia. Para él solo existe el Señor Supremo y simplemente se entrega a él. Por tanto, el devoto puro, cuando se encuentre contigo, solo va a hablarte de Dios y no va a hablarte de Dios desde ninguna diferencia doctrinal. Él simplemente va a hablarte de las maravillas del Señor. Y escuchar hablar de las maravillas del Señor siempre es la suerte más grande de la vida. Entonces, al final del verso decía, o sea, sienten gran dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Hay un texto de Srimad Bhagavatam, de Chaitanya Charitamrita, donde se dice que en la reunión de devotos, o sea, en el encuentro de devotos, no hablo de un encuentro oficial, un encuentro en un grupo de práctica, un encuentro pactado, un encuentro por disciplina, un encuentro del mes, no. Hablo de en cualquier encuentro, que cada vez que dos devotos o más se encuentran por casualidad o por no casualidad, estos devotos se dedican a hablar sobre las maravillas del Señor, cómo el Señor está haciendo cosas en su vida, cómo los está soportando en el sentido de que los está ayudando a continuar a mantener su fe. O sea, ellos se deleitan en ver, y si miran alrededor, hablan, mira qué flor tan hermosa, cómo el Señor la produce, o mira esa flor para colocar en el altar si la persona tiene altar, o mira cómo las estaciones pasan, o mira el día, mira las nubes, mira el sol, mira, o sea, mientras que las otras personas están hablando de la ansiedad, la guerra, el estrés, la enfermedad, la muerte, no sé qué, el devoto está hablando de las glorificaciones, las razones que tienes para glorificar a Dios. Aunque aparentemente su vida esté pasando por situaciones difíciles, él se deleita en hablar de su amor por Dios. Entonces, en ese texto del Chaitanya Charitamrita se dice que en una reunión o encuentro de devotos solamente se habla temas relacionados al Señor, porque esos devotos no sienten ninguna atracción por temas políticos, temas sociológicos, temas de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Ellos solamente quieren aprovechar ese maravilloso encuentro, porque encontrarse entre devotos puros es una situación muy rara en este mundo. En este mundo no es fácil que se encuentren los devotos puros del Señor, porque este mundo los devotos puros están escasos, entonces es muy difícil que se encuentren, y cuando se encuentran van a aprovechar el tiempo al máximo, y la manera de aprovechar es decir, bueno, ya que nos encontramos, vamos a hablar de lo que nos gusta hablar, de lo único que vale la pena, porque estos temas son muy difíciles de encontrar en otros sitios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su mano, que es una mano llena de amor, esté tocando nuestro corazón, porque tenemos que sentir la radiación, el calor del amor de Dios, el amor de Dios. Tenemos que sentir el toque de Krishna en nuestro corazón, tenemos que sentir su toque. Yo quiero que ustedes sientan su toque, yo quiero sentir su toque, yo quiero sentir su presencia, yo quiero sentir, porque es únicamente sintiendo la presencia de Krishna
Dios en nuestro corazón, que nosotros podemos despertar de toda la ignorancia en la que estamos metidos, de todas las ilusiones de sufrimiento. Realmente, cada vez que estamos sufriendo o experimentando sufrimiento en nuestra mente, es por una sola razón, porque en ese momento nos hemos apartado de la conciencia de Dios. Tenemos que volver a esa conciencia, a esa presencia, volver a recordar que Dios es el dueño de todo, que Dios lo está dirigiendo todo, que Él nos acompaña, que Él nos guía, que Él nos ama y que Él quiere para nosotros solamente bienestar. Y si volvemos a fijar nuestra mirada en eso y en esa promesa y en esa presencia y nos permanecemos en ella a pesar de las circunstancias, entonces nuestras preocupaciones se tienen que ir desvaneciendo, se van a ir desvaneciendo, y entonces las trampas mentales a su debido tiempo van a ser cada vez menos. Pero necesitamos entonces el toque de Dios, y eso es lo que yo quiero, que el Señor Supremo esté brillando cada día más en ustedes, y que cada amanecer espiritual en lo cual tenemos la dicha de encontrarnos y reunirnos en amor y en deseo de Dios, vaya siendo un estímulo para cada día sentir una seguridad más firme en que lo único que vale la pena en este mundo es desarrollar amor por Dios y llegar un momento en que nos entreguemos por completo, nuestra vida se entregada por completo en sus manos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.